Buenos días a todos, estimados colegas y estimadas colegas. Vamos a hablar de un tema que consideramos importante, que son los costes económicos de la diabetes mellitus, haciendo una revisión crítica y una valoración coste-eficacia de las estrategias propuestas para su reducción, sobre todo en América Latina, también en Estados Unidos y en Europa. Los objetivos de la presentación en realidad es comprender los distintos Medio. tipos de costos asociados a la diabetes, en estos directos, indirectos, intangibles, y cómo estos se miden. Analizar las variaciones de costos entre diferentes grupos, evaluar el impacto económico de la diabetes en los diferentes sistemas de salud y en la productividad individual e identificar los factores que influyen en el costo: prevalencia, control glucémico, complicaciones y acceso a tratamiento. Vamos a indicar que la diabetes mellitus es una enfermedad crónica de elevada prevalencia que afecta, como ustedes saben, entre el 2 al 6% de la población mundial. El gasto sanitario del cuidado de la enfermedad, así como los derivados de sus complicaciones, produce elevados costos personales y económicos para los pacientes, sus familiares, la sociedad. Sin embargo, es muy escasa la información precisa sobre estos mismos. En los últimos años, ustedes se habrán dado cuenta que el apartado de costes económicos de la diabetes mellitus ha suscitado un creciente interés. Esto se debe fundamentalmente a varias razones. Primero, conocer el impacto socioeconómico de la enfermedad sobre la colectividad. Segundo, saber cómo se distribuye el gasto entre los distintos recursos, permitiendo estimar en qué manera debe abordar el sistema sanitario este problema, y evaluar las estrategias terapéuticas o preventivas con el fin de seleccionar a aquellas que sean coste eficaces. Es sabido para todos nosotros que una de las características de la diabetes mellitus es que en su evolución puede surgir complicaciones crónicas, aumentando de forma considerable la morbimortalidad y disminuyendo la calidad de vida de los propios pacientes. Estas complicaciones son las responsables de la mayoría de los gastos derivados de la enfermedad, que se traduce fundamentalmente en costes, ahora sí, indirectos. El otro tema de importancia donde asciende el gasto se debe a las hospitalizaciones, como veremos más adelante, como consecuencia de las complicaciones de la enfermedad, sean estas agudas o crónicas. Si cuantificamos este exceso de coste, diremos que la población diabética consume un 6 a 14% del gasto sanitario global en Latinoamérica, incluido Bolivia, es decir, 3 a 4 veces más de lo que consume la población no diabética. En esta presentación abordaremos algunos de los estudios más representativos que analizan los costes económicos de la diabetes mellitus, con especial interés a los realizados en aquellos países que tienen fuentes verificables, como son los europeos, así como algunas estrategias propuestas en su control, valorando su índice coste-eficacia. Para este fin hemos realizado los siguientes apartados: costes globales, matizando unas diferencias entre la propia diabetes mellitus tipo 1, 2, gastos de farmacia, costes de las principales complicaciones crónicas de la enfermedad, alteraciones visuales, renales, enfermedades macrovasculares y también la neuropatía, los costes relacionados con el grado del control glucémico, y por último analizaremos el coste-beneficio de la propia educación del diabético. Todos los trabajos revisados proceden de estudios de países desarrollados. Esto se debe a dos motivos: una insuficiente
búsqueda de información por parte de los países en desarrollo, ya que la realidad de estos países es totalmente distinta a la que conocemos en el mundo occidental. Para facilitar su comprensión, comenzamos con un apartado donde se define lo que se conoce actualmente como costes directos e indirectos y psicológicos. Los costes directos son los que derivan de los ingresos hospitalarios, visitas ambulatorias, tratamiento farmacológico, tiras reactivas e instrumentos para la automonitorización. En general, estos tienden a ser los más fáciles de registrar y por tanto se tratan en la mayoría de los estudios farmacológicos, aunque no incluyen los costes indirectos. Ahora bien, los costes indirectos comprenden las pérdidas de productividad causadas por la enfermedad a corto plazo, su jubilación anticipada y la muerte precoz. Antes de la jubilación, por ejemplo, estos se incluyen también como gastos derivados cuando los familiares faltan a trabajar por ejemplo, acompañar a los pacientes a la propia consulta, se quedan cuidando en casa al diabético y los gastos derivados del transporte para trasladar a las consultas externas al paciente. Debido a la dificultad para asignar valoraciones monetarias a estos parámetros, en general son menos analizados que los directos. Finalmente, vamos a hablar de los costos psicológicos. También son conocidos como costos intangibles. Son los más subjetivos. Habitualmente, en los análisis no se consideran como costes de la enfermedad debido a la dificultad para asignar un valor económico a factores como el estrés, el dolor, la ansiedad, que pueden llevar a una reducción de la calidad de vida tanto de pacientes como de los propios familiares de los diabéticos. Sin embargo, deberían ser mencionados en los estudios de costes económicos de la enfermedad, incluso aunque ningún valor monetario se les sea asignado. Finalmente, vamos a hablar de esos costos globales de la diabetes mellitus. La mayoría de los estudios de costes no distinguen entre la diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, llevando a estimaciones poco precisas de los costes económicos de cada uno de ellos. Puesto, sin embargo, que el 90% de los diabéticos en el mundo occidental son del tipo 2, se ha sugerido que los costes globales de ambos reflejen de una forma más fidedigna los costes de la diabetes mellitus tipo 2, como podemos observar en esta lámina. Cuando hablamos nosotros de los resultados de nuestra revisión, vamos a hablar que esta se centra en buscar los principales estudios de costes asociados a la diabetes mellitus tipo 2 que se hayan publicado a nivel nacional, como también en Europa y Estados Unidos, durante los años 2000 al 2014, tomando más o menos 14 años para este estudio. Los motores de búsqueda fueron el PubMed, Cielo y fuentes de literatura gris. Las palabras claves que incluyeron fueron términos como control de la diabetes, diabetic cost. Los criterios de inclusión fueron los siguientes: que se trata de estudios originales, que se estimarán al menos varias pérdidas de costes sanitarios directos, que se detallará en la propia metodología empleada y que se aportarán datos de coste medio por paciente y no solo de carga de la enfermedad a nivel poblacional. Eso es lo más importante para la definición de coste. Por lo tanto, si se han dado cuenta, se excluyeron del análisis
los estudios no originales, como las revisiones bibliográficas. Si bien algunas de ellas sí estuvieron o tomaron en cuenta aspectos de contextualización del problema, no se consideró el material periodístico o de opinión ni otros estudios que hayan solo desarrollado una evaluación económica. La búsqueda inicial nos ha arrojado un aproximado de 618 títulos de artículos tras eliminar los duplicados y los que no cumplían los criterios de inclusión. Se revisaron un total de 89 trabajos. Finalmente, para efectos de esta revisión que hemos utilizado, son 25 estudios que engloban estos costes de la diabetes para nosotros importantes. Nos centramos en el tipo de estudio realizado, en la tipología de coste incluido, en la metodología de cuantificación de costes aplicada y en los resultados, obviamente, obtenidos. Un estudio de carga de diabetes será tanto más completo cuanto más tipos de coste considere. Si se aborda desde una perspectiva social, idealmente debería incorporar todos los costes asociados a la enfermedad, es decir, incluir además de todos los costes sanitarios directos, aquellos costes asociados a los cuidados personales, profesionales o informales, o al transporte, así como la pérdida de productividad ocasionada por la morbimortalidad de la propia enfermedad. No obstante, es poco frecuente que un estudio de coste de la diabetes estudie simultáneamente todos estos tipos de costes. Ustedes observarán este gráfico, resume los resultados de coste total por paciente estimado por los 25 artículos identificados, especialmente el tipo de coste incluido. Se observa que el coste total por paciente fluctúa entre 873 euros y 13.584 euros y que tiende a ser mayor cuanto más partidas de costes se incluyan en el análisis. Los costes directos sanitarios en todos los estudios analizados en esta revisión cuantifican los costos directos asociados a la diabetes. Si bien varían en el tipo de costes concretos incluidos en el grado de asociados a la diabetes, si bien estos son desagregados, así las partidas estimadas varían en función de la disponibilidad de los datos y de si se estiman los costos de las personas con diabetes o solo el coste de la propia diabetes. Por ejemplo, algunos estudios hacen referencia a todas las visitas médicas a atención especializada, mientras que otros solo incluyen las visitas a endocrinología. Igualmente, algunos estudios miden toda la medicación prescrita o consumida, mientras que otros se centran únicamente en la medicación para el control de la diabetes. En la revisión se ha puesto de manifiesto la elevada variabilidad existente entre los resultados de los estudios. El coste sanitario directo medio anual por paciente con diabetes varía entre los 687 euros, sobre todo en España, y 10.519 euros, que es en Estados Unidos, actualizando hacia el 2020, pero también con una proyección en Estados Unidos hacia el 2023. Esta diferencia de hasta 15 veces la magnitud del costo medio por paciente puede deberse a distintas causas. Puede ser consecuencia de diferentes metodologías de los estudios empleados,
pero también puede deberse a las diferencias reales entre los países de índole epidemiológico, de uso de recursos sanitarios, de tipo de pacientes analizados, de grado de desarrollo y eficiencia de los propios sistemas sanitarios. Respecto de los componentes del costo sanitario directo, las hospitalizaciones y la medicación suelen ser las principales partidas seguidas de las visitas médicas a atención primaria y especializada. Como ustedes observarán en este gráfico, resume la importancia de los componentes del coste sanitario directo, señalado el peso máximo que ha alcanzado cada uno de ellos en los estudios revisados, el promedio entre todos los estudios y el peso mínimo. Advertirán ustedes que las hospitalizaciones son la principal partida de costo sanitario directo en el 55% de los estudios analizados. En promedio, es la partida más importante del gasto sanitario directo. Su peso promedio fluctúa en el 41%. No obstante, se observa una importante variabilidad en su peso relativo que fluctúa entre el 10% en el estudio de Garatini para pacientes menores de 60 años y llega al 67% en el estudio de Nurlo, que no incluye sobre todo la medicación. Estas diferencias pueden deberse a divergencias metodológicas, pero también del tipo de pacientes que se está estudiando. La segunda causa principal de estas partidas en el coste sanitario directo es el gasto de la medicación, con un peso que fluctúa entre el 16 y el 51%, con un promedio del 32%. El abordaje de los costos directos no sanitarios de la diabetes es relativamente infrecuente en la literatura científica. Estos costos se refieren, por ejemplo, al coste de los cuidados personales o el coste que supone los desplazamientos al centro sanitario. En la literatura revisada, una cuarta parte, aproximadamente 6 estudios, identifican o incorporan este tipo de coste, cuyo peso sobre el costo total fluctúa entre el 2 y el 31%, con un peso promedio del 13%. Dos de ellos incluyen los costes de transporte al centro sanitario y los 4 restantes el coste de los cuidados por personal, sean estos formales y también informales. Respecto a los dos estudios que cuantifican los costos de transportes, Ricordo lo cuantifica para Francia desde una perspectiva del financiador sanitario, situándolo en 86 euros aproximadamente, y estos como un gasto anual. En tanto que la diabetes mellitus está asociada a una elevada morbimortalidad, la pérdida de productividad laboral de las personas que la padecen puede ser elevada, acarreando importantes costes sociales. Por un lado, desde la perspectiva de la sociedad, un fallecimiento prematuro puede suponer la pérdida de productividad del trabajador desde la edad del deceso hasta el momento en que él habría tenido su jubilación. Por otro lado, la morbilidad o discapacidad puede generar una retirada temporal o permanente de esta persona del mercado laboral o una merma de productividad por el trabajador, ya que éste se encuentra enfermo o discapacitado. Asimismo, los cuidados informales de la persona con diabetes también pueden verse afectados laboralmente por la enfermedad, por lo que estos costos también deberían tratar de cuantificarse. Para una correcta estimación de las pérdidas laborales, se han utilizado tradicionalmente
dos tipos de enfoques metodológicos: el enfoque del capital humano y el de los costes de fricción. El primero contempla como medida de valoración el periodo de empleo remunerado perdido debido a la enfermedad, utilizando los salarios del trabajador como una aproximación a la productividad laboral perdida, mientras que el segundo se limita a valorar solo aquel periodo en el que la persona no ha sido reemplazada, cubierta por otro compañero de trabajo o por un nuevo trabajador. Los resultados finales dependerán en gran medida de la elección del modelo, por lo que dicha decisión resulta importante, aunque el enfoque del capital humano no está exento de muchas críticas. Es el más utilizado, tanto por su facilidad de cálculo como por la falta de métodos alternativos a este propio análisis. En esta tabla, los resultados parecen indicar que la pérdida por mortalidad prematura de la diabetes mellitus son mayores que las producidas por la morbilidad de la enfermedad. Los estudios de la American Diabetes Association valoran monetariamente el perceptivo, la merma en realidad de la productividad durante el trabajo por el hecho de tener diabetes, resaltando que este componente puede tener un peso considerable entre el 18 y el 22% sobre la pérdida total. 4 de estos 11 estudios identificados se realizaron en el ámbito europeo y sobre todo español. Todos utilizaron un método basándose en el capital humano. Por un lado, MATA el 2013 incorpora únicamente la productividad laboral perdida debido a las incapacidades temporales de las personas con diabetes, teniendo una media de 393 euros actualizados a este año. Utilizando los datos de la encuesta de López Baptista, que se desarrolló el 2002, se estima que aproximadamente este valor podría superar lo que se había encontrado por masa. Sin embargo, los dos confluyen en que se ratifica aproximadamente que su valor es inferior a 400 euros anuales. 12 de los 25 estudios revisados comparan los costos de ambas subpoblaciones, estimando el exceso del coste total que supone la diabetes y que fluctúa entre el 56% en España y en Alemania se eleva al 290%, que también se puede advertir en Italia. En general, y con la salvedad de un estudio realizado para Italia, los ratios de exceso de costes de diabetes obtenidos para Europa son inferiores a los ratios encontrados para Estados Unidos. El debate sobre si incluir el coste de las complicaciones de la diabetes en el cómputo del coste de la enfermedad se remonta a principios de la década de aproximadamente los 80. Actualmente, la gran mayoría de los autores coinciden en que es necesario incluir las complicaciones de la diabetes para estimar su coste real para el financiador o para la propia sociedad, ya que en el caso contrario las estimaciones estarían fuertemente sesgadas. En los resultados de los estudios analizados encontramos que el coste de la diabetes que se ve influenciado por la existencia de complicaciones relacionadas con la propia enfermedad, ya que éstas suponen un 40 a un 85% del coste de hospitalización de las personas con diabetes. Con respecto a la adherencia al tratamiento, algunos estudios han estimado que es un factor predictor de los costes sanitarios totales asociados a un aumento del 10% en la medicación y en el propio ratio.
Otros trabajos afirman que los pacientes no adherentes tienen una probabilidad de 2.53 veces mayor de ser hospitalizados que los adherentes. En general, diremos que las complicaciones crónicas de la diabetes y especialmente las cardiovasculares son las que incrementan el coste medio por paciente. Esto se debe a dos factores. Por un lado, el riesgo de admisión debido a la enfermedad cardiovascular, que es mayor entre los diabéticos, y por otro lado, dichas admisiones son más complejas y prolongadas, entre 1 y 4 días más largas que los habituales. A manera de discusión y conclusión diremos que la diabetes mellitus, como sabemos, es una de las principales enfermedades crónicas de los países desarrollados, con un elevado impacto económico y un fuerte coste social. Su elevada prevalencia y la existencia de complicaciones suponen una importante pérdida de bienestar social por la morbimortalidad que genera, pero también por los costos que supone. Los 25 estudios de costo identificados en esta revisión bibliográfica que hemos hecho demuestran que la existencia de diabetes mellitus tipo 2 incrementa notablemente los costos económicos, obteniéndose un ratio de exceso de coste frente a los no diabéticos de entre 1.6 a 4 veces, siendo en general mayor en Estados Unidos que en los países europeos. Se observa también una notable variabilidad de los resultados de coste obtenido en los estudios donde el coste total por paciente con diabetes mellitus varía de 873 a 13.584 euros con un ratio de 15.56 y el coste sanitario directo fluctúa entre 687 y 10.519 euros año con un ratio de 15.31. Esta elevada variabilidad en los resultados de coste se produce en gran parte como consecuencia de las divergencias metodológicas, y lo habíamos mencionado anteriormente, como así de los objetivos de la propia investigación que repercuten de alguna manera en el tipo de costes a incluir y en la forma de identificar, medir, valorar los propios recursos. La principal diferencia en la metodología se refiere a las estimaciones de costos de la diabetes mellitus en comparación con los costos de las personas con diabetes mellitus. Vean ustedes esta diferencia, que incluye todos los costos sanitarios directos como también los propios indirectos. Pero la variabilidad también puede darse en parte a las diferencias reales que existen entre los países, tales como las diferencias epidemiológicas, que condicionan lógicamente las tasas de incidencia, prevalencia, diferencias de perfil de los pacientes incluidos en los análisis, diferencias en el grado de desarrollo y eficiencia de los propios sistemas sanitarios que pueden generar discrepancias en el diagnóstico de la enfermedad. Los costes sanitarios directos que se incluyen en todos los estudios de costo representan entre el 28 y el 98% del costo total, dependiendo en parte en sí. Considera también el coste de las pérdidas de productividad y de los cuidados personales. Las principales componentes, o los principales, mejor dicho, componentes de este coste sanitario directo son las hospitalizaciones, cuyo peso mencionábamos está entre el 10 y el 67%, y la medicación entre el 16 y el 51%, siendo en general el resto de componentes, visitas médicas, de enfermería, urgencias, pruebas diagnósticas, material de control, atención domiciliaria, estos mucho menos frecuentes. Destaca la escasa presencia de los costes no sanitarios
que se refieren a partidas tales como los costes derivados de los cuidados de personas, sean estos formales e informales, del transporte requerido por la enfermedad. Solo una cuarta parte de los estudios identificados incorporan de alguna manera esta partida que representa entre el 2 y el 31% del coste total por paciente. Finalmente, podremos indicar que en la conclusión general, dada la importancia de la diabetes tanto para el sistema sanitario como para la sociedad, convendría completar los indicadores de carácter epidemiológico sanitario con información sobre los costos sanitarios y sociales para ampliar nuestra comprensión sobre la magnitud de la enfermedad. Por ello, convendría cumplir las lagunas de información, si así podríamos llamar, existentes, pero también trabajar en la línea de estandarizar las metodologías de estimación de costes para facilitar la comparación de resultados entre estudios que analizan el impacto económico de la diabetes mellitus como paso previo al diagnóstico y al diseño de programas y estrategias y a la evaluación de las intervenciones sanitarias que redundan en acciones políticas eficientes y equitativas por parte de los decisores sanitarios. Para esto es importante mencionar que Bolivia está avanzando en este proceso y que se visualizan estudios ya destinados a poder valorar el costo de lo que representa el paciente diabético al sistema sanitario y al seguro único de salud. Espero que esta información haya sido de importancia para todos ustedes y que de alguna manera nos ayude a reflexionar cómo los procesos de adherencia terapéutica pueden disminuir sustancialmente los gastos que se desarrollan en el manejo y el tratamiento del paciente diabético. Muchas gracias, tengan ustedes muy buen día.